que viene de la Universidad de Columbia, tiene un largo trayecto académico y político. En español está por aparecer, según entiendo, en Argentina, La idea del comunismo, ¿no? Que es un libro del 2010, si no mal recuerdo, y en librerías pueden encontrar ustedes el Marx y Freud en América Latina, que es el texto que publicó Acal, y bueno, hay una serie de textos que se pueden adquirir y se pueden leer fácilmente en red, ¿no? Además de eso, pues le socializamos el texto de Marx, el otro Marx, a propósito de Oscar del Barco, y le hemos pedido a Bruno que prepare una exposición que nos permita intercambiar, como en el resto de las sesiones del seminario, con los participantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sería una presentación. Bruno, muchas gracias. Bruno está de paso, muy rápido, pero bueno, nos concedió esta oportunidad de poder platicar con él, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros por invitarme aquí al seminario, a Carlos Illades, por la invitación a la casa aquí. Bueno, les propuse esos dos textos, la introducción y la conclusión del libro sobre Marx y Freud en América Latina, y luego un texto posterior, pero un poco derivado de este proyecto del libro, que es una evaluación del trabajo de Oscar del Barco. Sobre todo después de su paso en el exilio aquí en México, en Puebla en particular. Creo que es una figura importante. Lo trabajé un poco en el libro sobre Marx y Freud, porque su carta confesión, No matarás, del 2004 me parece, desató toda esa discusión sobre el papel de la violencia en Argentina y más allá de la Argentina, y la responsabilidad de los intelectuales también que habían apoyado a la lucha de la guerrilla, en particular la guerrilla guevarista en Salta en el 64. Entonces este dossier de las respuestas a la carta, que eran nada más dos paginitas, que era una carta realmente al editor de la revista La Intemperie en Córdoba, una carta a Sergio Schmuckler, ¿no? El hijo de un compañero, también de las revistas en Argentina en los años 60-70, como los libros, Héctor Schmuckler, digamos que no estaba calculado para desatar esa avalancha de respuestas que llegaron a tener más de 1000 páginas. Entonces, en el libro de Marx y Freud en América Latina traté de dar unos estudios de caso para analizar sobre todo lo que queda de este pensamiento de la emancipación después de la crisis del marxismo. Pues la gran mayoría de los textos son después de los años 50, con la excepción de José Martí, ¿no? La pequeña crónica de José Martí que escribió para conmemorar la muerte de Carlos Marx, que se hizo un gran evento en Cooper Union en Nueva York, donde Martí fue. No se sabe muy bien si estaba dentro o no, porque era un evento masivo, con mucha gente esperando afuera, y Martí es capaz, obviamente, de dar la impresión de que estuvo presente en el acto, y describe un poco la obra de Marx, que él ve sobre todo como una obra militante. Entonces, a partir de ese caso, muchas veces se ha hablado de la relación entre Marx y Martí. En realidad se sabe muy poco del conocimiento de Martí sobre Marx, si había leído textos de Marx, si aquí, en el 1874, en su paso por México, que fue la época de la huelga de los sombrereros, si no se familiarizó con los debates de Marx y Blanqui, de Marx y Bakunin, porque realmente México fue el campo del internamiento político militante de Martí, pero no se sabe cuánto había leído de Marx. Y hay algunas frases, algunas expresiones que recuerdan el manifiesto comunista, que podría haber leído incluso en traducción en inglés cuando estaba ya en Nueva York, o existía también un pequeño librito que era un resumen del Capital en unas 90 páginas del primer volumen,
que salió en Hoboken, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y que también posiblemente Martí pudiera haber conocido. Entonces, a partir de ese tipo de investigación, lo quise desviar un poco hacia un campo donde normalmente no se plantea las preguntas que yo quería plantear, que es evitar la historia oficial del marxismo o del psicoanálisis a través de sus instituciones, es decir, a través de los partidos socialistas o comunistas nacionales, o a través de los vínculos con la organización institucional del psicoanálisis freudiano o incluso lacaniano. Quería evitar completamente el camino institucional oficial, que es el camino ya más estudiado, sobre todo en casos concretos: México, Argentina, Brasil, Chile. Existen obviamente varias historias del marxismo o del psicoanálisis en los contextos nacionales particulares, pero yo quería plantearlo desde más bien mi perspectiva, que es de análisis cultural, literario, artístico, teatral, cine, para hacer la pregunta: ¿qué nos puede enseñar el campo, digamos, de la lucha cultural o ideológica acerca de las ideas de Marx y Freud y su posible combinación? Entonces, mi hipótesis era que esas ideas, fuera de su marco estrictamente institucional organizado, tienen todavía un potencial que podría reactivarse incluso hoy en día. Entonces, escogí algunas figuras clave. Para mí, teóricamente, tanto Revueltas en México como Rosisner en Argentina eran figuras clave porque combinaban también esa labor de participación en algunas obras artísticas, obviamente el caso de las novelas de Revueltas o los cuentos, pero también la participación de Rosisner en la película Memorias de su desarrollo del 68 en Cuba, ¿no? Rosisner pasó una estancia en la Cuba revolucionaria, estuvo muy cercano al ICAI. Revueltas, por cierto, también estuvo en el ICAI enseñando, ¿no? Su texto, sus ponencias están ahora en el libro sobre el conocimiento cinematográfico y sus problemas, que es, en mi opinión, un gran texto, poco discutido, poco conocido. Entonces, ese texto de Revueltas, Moral Burguesa y Revolución, que es del 62, si no me equivoco, que escribió en Cuba sobre los interrogatorios de los contrarrevolucionarios de la playa de Girón, de la invasión fallida, y que después se hicieron esos interrogatorios publicados en varios volúmenes en Cuba con los prisioneros. Y a partir de estos textos, Rosisner hace un análisis discursivo sobre cómo se justifican o se explican los contras, su participación o, según ellos, su falta de responsabilidad, cómo se limpian las manos en medio de esa invasión o ese intento de invasión y asesinato de Castro. Entonces, esa era mi pregunta. En esos trámites, en esas intrigas, cuando se va construyendo una configuración artística subjetiva, podemos entender, digamos, el impulso emancipatorio, que es realmente el núcleo esencial, lo que Oscar del Barco llama el suelo originario del pensamiento marxista, que no tiene nada que ver con una ciencia de la historia, ni una filosofía hegeliana o post-hegeliana, sino un pensamiento inscrito en lo real, con un propósito inmediatamente político en sentido amplio, que trasciende el marco, digamos, de la esfera tradicionalmente descrita como política, y que se infiltra en otros ámbitos, en otros niveles de la vida cotidiana, y que, en mi opinión, la literatura, la poesía, el arte, el cine, el teatro, nos permiten quizá entender, captar en su momento de incorporación, de subjetivación. Entonces, esa es la hipótesis detrás del libro sobre Marx y Freud. Luego hay una segunda línea argumentativa que atraviesa los 10 capítulos, y es que hay una especie de hilo narrativo
donde trato de explicar cómo a partir de los 60, de los distintos movimientos radicales en todo el continente y también internacionales, llegamos a los 90 y 2000 con ese giro ético, como lo han descrito varios filósofos, y cómo podemos entender ese vuelco, ese itinerario, que yo creo que es un itinerario paradigmático que atravesó gran parte de la generación de los 60 y es, en mi opinión, un itinerario de interiorización progresiva de la derrota. Es decir, de interiorización de la derrota de esa izquierda radical, socialista, anarcocomunista, comunista, o más o menos cercano a la Unión Soviética o la nueva izquierda y marxismo occidental de los años 60, que se topa con los golpes militares, con la derrota y la represión violenta de las guerrillas de los años 70, tanto urbanas como rurales, y entonces poco a poco en esa generación o esas generaciones de los años 60, 70, uno de los cuyos representantes sería también Óscar del Barco, vemos esos caminos, cómo lidiar con ese pasado. Entonces yo estudio, digamos, las figuras estéticas o las constelaciones artísticas que adoptan esos procesos de melancolía, de interiorización de una derrota, de luchar con la pérdida, con la desaparición, con la violencia, con también la introyección de la culpa o de la responsabilidad por lo que pasó, que es un poco el tema de la discusión de esa correspondencia, de esa carta de Óscar del Barco y las respuestas de distintos grupos y desde distintos ángulos a esa condena radical de toda violencia, tanto revolucionaria como represora estatal. Entonces son sobre todo dos esquemas o dos constelaciones que yo veo como predominantes en ese itinerario. Uno es el camino del melodrama. Eso lo reconstruyo ya a partir del caso de Martí, porque una de las razones por las cuales, en mi opinión, pocos pensadores, y eso incluye a Fidel Castro, que siempre dice, sí, de Martí a Marx, y Martí estaba del lado de Marx, y cita esta frase de esta crónica que analizo en el primer capítulo sobre Marx, su gran obra es de organizador de la Primera Internacional, siempre estuvo del lado de los pobres, pero, y Martí inmediatamente critica a Marx, dice, sus medios fueron equivocados, porque los medios de Marx eran violentos. Y eso Martí lo atribuye al hecho de que Marx importó también, para los militantes en ese momento en Nueva York, el odio de clase. Entonces Martí realmente aprecia una especie de responsabilidad ética de Marx, pero lo que quiere sacar del marxismo es la lucha de clases. Entonces quiere un marxismo sin lucha de clases, que según él es nada más la consecuencia de varios siglos de despotismo, de monarquía absoluta en Europa, en el viejo mundo, y que no tiene comparación con lo que se puede abrir a través del republicanismo en el nuevo mundo, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, donde él ve libertad de prensa, libertad de expresión, luchas por el sufragio universal, que abren caminos no violentos para la transformación social, que entonces vuelven ya para Martí caduco el tipo de pensamiento que sale de Marx. Una de las razones por las cuales gente como Castro o los especialistas de los estudios martianos en Cuba no han profundizado en su conocimiento de los textos de Marx es porque siempre han evitado la única novela que escribió Martí, ¿no? Que es Lucía Jerez, también conocido como Amistad Funesta. Si uno lee esta novela, obviamente los politólogos no quieren, incluso Martí dice, tengo vergüenza, él filmó la novela como con seudónimo de mujer, ¿no? Adelaide Baralt, dice, tengo vergüenza de publicar esa noveluca, esa obra de ficción, porque es un melodrama para lectores o lectoras femeninas. Entonces, el hombre natural, que era el ideal de Martí, difícilmente es compatible con la estética de esta novela. En realidad, esa es la novela donde, en mi opinión, se puede ver el conocimiento que tenía Martí de Marx.
porque ahí nos da un análisis marxista del latifundismo, del problema de los intelectuales, de la marginación de los intelectuales, que lleva al alma bella y que produce una situación melodramática donde el intelectual, que quiere estar al lado de los pobres, de los indígenas, quiere mantener esa pureza a toda costa y entonces se aísla realmente de las luchas concretas para proyectar sobre sí mismo ese aura de pureza moral, sin querer limpiarse las manos. Entonces esa novela que propone ese esquema melodramático, para mí es, digamos, un prototipo de lo que pasará en la segunda mitad del siglo XX, donde vemos una interpretación melodramática como una de las dos vías para lidiar con la cuestión de cómo analizar, incorporar, elaborar la derrota de la izquierda radical de los años 60 y 70. Entonces yo creo que es un aporte desde el estudio, digamos, cultural e ideológico, a preguntas sobre el estado de la política después de la crisis del marxismo y de una derrota histórica, innegable, que nos permite ver cómo se puede presentar una figura de la emancipación en medio de un mundo cada vez más homogéneamente corrupto. Entonces sería el camino del melodrama. El otro camino que me interesaba mucho era la tradición policial, o la tradición de la novela o del cuento detectivesco. Aquí, obviamente, me inspiró mucho Paco Ignacio Taibo II, que alguna vez por ahí en el 98, cuando eran los 30 años del aniversario, que fue muy importante ese aniversario por la llegada del PRD, muchísimos más debates abiertos. Entonces escuché a Taibo dar una charla donde presentaba toda su obra, incluyendo las biografías y el libro sobre Che Guevara, todavía no había salido el de Pancho Villa, o el libro sobre los bolcheviques, como una historia narrativa de la izquierda en México. Entonces yo adopté esa hipótesis y preguntándome si vamos a hacer una historia narrativa de la izquierda en México o en Argentina o en otros contextos, ¿qué molde genérico, qué forma, qué género literario se va a adoptar? Ya mencioné el melodrama, me parece es un género muy potente para lidiar con la postura política en el mundo de este capitalismo salvaje de hoy. El pelo policial, o lo que Taibo llama la novela de aventuras, ¿no? O el neopolicial, que dice, como a veces lo llama la novela de aventuras del neopolicial, del realismo socialista, que tiene mucho de aventurero y poco de socialista, ¿no? Es otro modelo, pero se puede encontrar también en el caso de Piglia, ¿no? Entonces es otra mirada. Yo lo veo no solamente como un género literario, sino como una mirada sobre la política. Es una mirada paranoica, que ve la policía por todas partes, que ve el Estado por todas partes. En mi opinión, es la mirada que desemboca en el grito, que se vayan todos o fue el Estado. Es decir, la mirada paranoica de que todo tiene su explicación en la influencia monstruosa del Estado corrupto, militarizado, ¿no? En colusión siempre con el mundo criminal, el mundo del narcotráfico hoy en día, y que entonces produce la siguiente pregunta: ¿cómo el detective puede presentarse como el justiciero en medio de este mundo paranoico? Y eso me parece es la pregunta que se hace Héctor Velasco Shane en la serie de novelas de Taibo. Entonces yo lo analizo un poco como ahí el detective de Taibo es como la figura del militante post-leninista, como el militante que ya abandonó los sueños de ser la vanguardia, no quiere el melodrama, ¿no? Lo denuncia muchas veces Taibo como el sueño de la pureza moral de la izquierda, que siempre ha hundido todos los proyectos, digamos, en el momento de su institucionalización, y propone más bien, obviamente en aquel entonces muy cercano al PRD, ahora con Morena, una mirada no vanguardista, no melodramática, no pura, de otro tipo de izquierda.
Entonces, esos son dos itinerarios que quería abrir. En los dos casos, sin embargo, creo que hay un componente común y es la moralización de la política. Que la política se convierte en un problema de la evaluación moral de la postura de uno. Se puede hablar en términos de afectos, ¿no? Ahora hay todo ese giro afectivo, vuelta a Spinoza y otros pensadores para preguntarse, bueno, ¿qué papel tienen las emociones o los afectos en la política? La culpa, la vergüenza, la ira, el amor, el odio, la felicidad, la beatitud. Entonces, de todos modos, estamos haciendo preguntas morales. Ni siquiera éticas, sino morales, sobre la postura moral de uno. Por eso, en la conclusión, digo, estamos llegando a una moralización de la política. Y lanzo esa pregunta un poco como provocación. Si en vez de hablar de una ética de la liberación, con Dussel, no deberíamos hablar de una liberación de la ética. Es decir, liberarnos de la ética, liberarnos de la solución moral a problemas que en realidad son políticos y históricos. El trabajo que les presenté, todavía inédito, el otro Marx, es un intento de hacer una reconstrucción de otros itinerarios igual de paradigmáticos, en mi opinión, que nos traen de los años 70, finales de los años 70, crisis del marxismo, también para muchos de los exiliados argentinos, muchos de los cuales participaban en la revista Controversia aquí en México, José Aricó, Del Barco, Portantiero, Emilio de Ípola, muchos de los cuales después iban a participar en la transición democrática en Argentina, ¿no? Con una mirada más democrática, radical, y ya no tanto, digamos, revolucionaria marxista, donde la figura de Gramsci fue muy influyente. Quise tratar de entender cómo se va ampliando la mirada sobre la crisis del marxismo y se convierte en una crisis epocal. Y eso le permite a una figura como Oscar del Barco pasar, en cierto sentido, de Marx a Heidegger, o de Gramsci a Derrida y Levinas, situándose, según él, todavía en una línea de continuidad, ¿no? Porque él poco a poco va sugiriendo que incluso el marxismo peca de ciertos defectos que solamente una crítica radical del logos occidental puede tratar de descifrar y desmontar. Entonces necesitamos esa mirada de crítica a la civilización occidental, no solamente crítica inmediata de los errores y las equivocaciones de la izquierda en los años 60, tampoco simplemente una cuestión generacional de la gente que creció en torno a los estudios gramscianos en Argentina y después trató de reincorporarlos en una mirada democrática, sino epocal. Estamos en medio de una crisis epocal. Entonces, la ampliación, paralela si quieren a lo que pasó en el trabajo de Bolívar Echeverría, ¿no? De crítica marxista al capitalismo, no, estamos hablando de crítica a la razón moderna o crítica a la razón occidental en general. Que en el caso de Oscar del Barco no se llama decolonial, sino deconstructivista, ¿no? Sus modelos son más bien Nietzsche, Heidegger, Derrida, no tanto Aníbal Quijano o Mariátegui, ¿no? Pero creo que hay un impulso paralelo y me interesa tratar de seguir y describir esos itinerarios paralelos para ver cómo se comunican y dónde nos dejan. Entonces, concluye este texto, que es una anticipación de un nuevo ensayo que estoy tratando de terminar ahora, ¿no? Que el compañero aquí está esperando desesperadamente, que ya lleva mucho retraso. También sobre Del Barco, pero sobre los trabajos todavía posteriores. En este ensayo me enfoqué en sus textos de los años 70. Aquí en Puebla escribió, bueno, me interesa saber, ¿quién había leído o quién ha leído a Oscar del Barco aquí en el seminario?
es muy extraño, ¿no? Que toda esa generación de exiliados, muchos de los cuales regresaron, otros se quedaron en México, pero fue un momento muy intenso en el mundo editorial. Son dificilísimos de conseguir esos volúmenes de Puebla que editó Óscar del Barco, pero ahí tienen todos los debates sobre la crisis del marxismo, están ahí. Sobre la crisis del marxismo, existe una teoría del Estado en Marx, Marx y la crisis del Estado, sobre Gramsci, los estudios de las ciencias sociales, todo, con los italianos, con los franceses, con Lutz Glucksmann, con otra generación anterior a los italianos de hoy, no los autonomistas, sino los marxistas de los años 60 y 70, más hegelianos, ¿no? Todo esto se estaba traduciendo muy intensamente en Puebla a través del, digamos, el motor era Óscar del Barco. Además de la revista Controversia y luego todo el trabajo de José Arico, que sí se ha estudiado más, ¿no? En la Biblioteca Socialista. Pero el pensamiento del Barco me parece muy interesante. Parte de la razón por la cual no se conoce es porque son tan difíciles de encontrar. Su libro, El otro Marx, que se puede encontrar ahora si haces en Google en versión pirata en PDF, la edición original de Sinaloa, ¿no? Que debe haber salido, qué sé yo, 300 ejemplares, ¿no? Pero se puede conseguir si hacen en Google rápido. Es un texto extraordinario. Es una colección de ensayos donde él trata realmente de digerir que, el marxismo está en crisis, ha muerto el marxismo, o ha muerto el marxismo oficial. Pero si pensamos en el marxismo, no como filosofía, no como ciencia, no como teoría, no como discurso del método, es decir, todo lo opuesto de la escuela althusserriana, si lo pensamos como un pensamiento donde todos los conceptos son conceptos de lo real, inscritos en lo real para transformarlo, entonces nada de ese otro Marx ha perdido vigencia. De hecho, nos puede servir para superar la crisis del marxismo, entre comillas, que para él es la tradición esclerotizada, ¿no? Del marxismo oficial, manualizable, ¿no? De los manuales soviéticos. Entonces, por eso me interesaba seguir el itinerario. Hay algunas etapas, no solamente niveles de espesor de la crisis, personal, generacional, epocal, sino también distintas etapas en esa evaluación, que progresivamente, después del libro El otro Marx, se irá alejando de Marx y del marxismo, y concentrándose cada vez más en Heidegger. Primera etapa, corregir a Heidegger para defender a Marx, decir, no, Marx no es un pensador metafísico. Eso de que vamos a decir que el error del marxismo fue su esencialismo, como dirá en la misma época Laclau, o fue su inscripción en la tradición dialéctica y por lo tanto metafísica de Hegel, todo eso tiene muy poco interés. Porque todos los conceptos supuestamente metafísicos, como la idea de que el hombre es el ser genérico, o que la naturaleza es la parte inorgánica del cuerpo del hombre, ¿no? del joven Marx, todas estas tesis supuestamente esencialistas o humanistas podrían leerse desde otra perspectiva que son más bien críticas o incluso deconstructivistas avant la lettre. Entonces defiende a Marx en contra de la lectura oficial de Heidegger y de los heideggerianos. Segunda etapa, decir que están al mismo nivel y que Marx, Nietzsche y Heidegger son tres ángulos para ofrecer una mirada de construcción del logos occidental. Igual de radicales. Y la tercera y última etapa, que se ve sobre todo en otra antología, porque en general nunca publicó un libro sistemático, siempre son ensayos, ¿no? Y colecciones de ensayos, que se llama El abandono de las palabras, que desde el propio título pueden entender que es un libro heideggeriano. Abandono para él es una traducción posible para Gelassenheit, ¿no? Para dejar ser. Yo diría en español como dejadez.
como no imponerse militantemente o con voluntad o con decisión y resolución, sino dejar ser al ser, no hacer, no el hacer militante, sino el dejar ser del ser, abandonarse. ¿A qué? A las palabras, al lenguaje, a la poesía. Entonces ahí vemos un pensamiento que cada vez más encuentra su solución en la poesía, en la literatura o en el habla común y cotidiano, ¿no? O incluso en la mística. La experiencia mística a través del lenguaje para alcanzar esa éxtasis de plenitud del ser, que puede ser a través del peyote o a través de la marihuana. Tiene también textos sobre los viajes que hizo aquí en México, que fueron para él muy importantes, para llegar a ese acceso al ser, que ya no es querer hacer, sino dejar ser. Ahí tenemos la tercera y última etapa, donde ya no hay camino para la intervención militante. Es un dejar ser místico, un abandono al don o a la donación del puro ser, del hecho de que hay algo y no nada. Entonces ahí entra abiertamente en una teología negativa, o a veces lo llama una teología sin teos y sin logos, es decir, una teología atea. Todas sus expresiones se vuelven negativas. Es un Dios sin Dios, una espera sin espera, una teología sin logos y sin teos. Siempre esa afirmación y negación al mismo tiempo. Eso, en mi opinión, es a donde ha llegado gran parte de este pensamiento de los 60. Lo podemos ver en Europa, en figuras como Jean-Luc Nancy o Agamben, ¿no? Donde entonces resulta que esa postura, más bien heideggeriana, se presenta como la resolución última de esa trayectoria de la izquierda que salió de los años 60. Entonces, por eso les propuse, digamos, la idea del libro sobre Marx y Freud en América Latina y el otro trayecto, que es el itinerario que va de Marx a Heidegger en el caso del segundo. Pero bueno, más que nada me interesa saber de ustedes y discutir los textos y abrirlo al debate en vez de seguir hablando.